A propósito, ahora se pretende hacer una simbiosis entre Bolívar y Carlos Marx, y a mí me parece que eso es imposible. Bolívar es un producto de la Revolución Francesa hecha por la burguesía a la que Marx odiaba. Y para los que no lo saben, cuando muere Bolívar, Carlos Marx escribe un opúsculo ofensivo contra el padre de la patria. Bolívar era uno de los personajes más odiados por Carlos Marx. Hay que leer la historia porque por referencias no podemos salir a ninguna parte. Y querido, quiero decirte algo. Es cierto que en el Ecuador, cuando se produce la liberación de ese país del yugo español, el padre Choquehuanca, sacerdote católico indígena, hace un acto monumental. En una iglesia de Quito, pone al libertador en el altar y después le dice: quiso Dios de salvajes formar un imperio y creó a Manco Cápac. Pecó su raza y envió a Pizarro. Después de 3 siglos de expiación, ha tenido piedad de la América y os ha enviado a vos. Sois pues un hombre de un designio providencial. En el corto lapso de 5 años habéis creado 5 repúblicas, que en el inmenso desarrollo al que están llamadas elevarán vuestra grandeza a donde ninguna otra ha llegado. Libertador, con los siglos crecerá vuestra gloria como crecen las sombras cuando el sol declina. Pero el padre Choquehuanca lo que no sabía es que el cristianismo de Bolívar era raro. ¿Sabes qué pensaba el libertador? Que Jesucristo era la asunción del hombre en Dios. Choquehuanca habría podido explicarle que la encarnación no consiste en que el hombre se hace Dios, en que la criatura se hace creador, sino en que su infinita misericordia y su amor por la especie humana, el Rey del universo, el Señor de la creación, hace la kenosis y se despoja a sí mismo para ser uno de nosotros. Es que el creador se hace criatura, es que Dios se convierte en hombre. Dicho sencillamente, ese carpintero de Nazaret tenía un padre humano solamente nominal. La encarnación es que Dios se hace adoptar como hijo del hombre para que el hombre pueda ser adoptado como hijo de Dios. La Gran Colombia terminó de una manera trágica. Los últimos reductos que quedaban eran Colombia, Venezuela y Ecuador. Pero el general Flores en Quito y el general Páez en Caracas se abrieron de Bolívar. Y cuando a él le preguntaron qué pasó con su sueño, por qué se fraccionó, él respondió: es muy difícil ponerlos de acuerdo, porque Venezuela es un cuartel, Ecuador es un convento y Colombia es una universidad. Son palabras de Bolívar, no mías, para que quede claro. Hay una serie de preguntas y respuestas que yo me hago sobre la situación nacional de mi país y que sirven a toda la América Latina. ¿Por qué hay paramilitares? Porque hay guerrillas. ¿Y por qué hay guerrillas? Porque hay injusticia social. ¿Y por qué hay injusticia social? Porque hay corrupción. El remedio es acabar con la corrupción. Porque si se acaba la corrupción, se acaban las guerrillas, si se acaban las guerrillas, se acaban los paramilitares. Pero las cosas han cambiado. Como lo dice Isaías, no hay que llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, ni a las tinieblas luz, ni a la luz tinieblas. En el cristianismo no hay luchas de clases, ni de los de abajo contra los de arriba, ni de los de arriba contra los de abajo, porque ante Dios todos somos iguales. Algo que queda claro en Santiago es que debemos recibir con el mismo espíritu y con el mismo amor y con el mismo respeto al harapiento que al que tiene el anillo de oro, sin discriminaciones de ninguna naturaleza. Frente a los gobiernos, ya terminando, creo que hay 3 clases de siervos de Dios. El primero es Ezequiel. Está en la torre mirando los peligros y advirtiendo lo que viene con todo valor. Hay otro por allí que se llama Esaú. Es el que vende la primogenitura por un plato de lentejas. En mi país, Colombia, el presidente Laureano Gómez, que era un hombre de extrema derecha, creó lo que llamaba el movimiento de los lentejos, que eran los que cambiaban por canonjías políticas sus principios. Y acuñó la frase: estas son lentejas, si las quieres las tomas y si no las dejas. Y hay también, desgraciadamente, en ese mismo orden de ideas,
los que se dejan llevar por lo que en Argentina llaman coimas, en México mordidas y en Colombia serruchos. Y por mi experiencia puedo decir que cuando se cierran los medios empiezan a cerrar las iglesias. Y hay que tener mucho cuidado con el espíritu de Judas Iscariote, porque ese ya no tiene reato en recibir las 30 monedas para traicionar al Señor. ¿Hay que guardar silencio? Sí, el profeta dice que en el tiempo malo el prudente calla, pero no siempre es así. Elías no cayó ante Acab. Natán no cayó ante David. Isaías no cayó ni siquiera ante Manasés. Y la historia judía nos ilustra que este rey lo mandó a aserrar como una pieza de madera al profeta. Por supuesto, hay que decir que Daniel no se arrodilló frente a los ídolos y terminó en el foso de los leones, como sus amigos por la misma causa habían estado en el horno de fuego. A Nabucodonosor y a Belsasar, Daniel les dijo las cosas con claridad. Y miremos en el Nuevo Testamento, Pablo no cayó ante Agripa y ante Festo. Y los apóstoles, cuando les dijeron, les prohibimos enseñar en el nombre de Jesús, desafiando al imperio y a las autoridades de su tierra, dijeron, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. El problema, queridos hermanos, no es derecha o izquierda. Esas son cosas relativas. El problema es totalitarismo o democracia. Porque el totalitarismo no es cristiano. La democracia es la versión laica del protestantismo, como dijo el expresidente colombiano Alfonso López Michelsen. Y por supuesto, un político de izquierda, el doctor Alfonso Gómez Méndez, que fue fiscal de mi país, marxista convencido, condenó a los comandantes de las FARC por narcotráfico en una sentencia. Y cuando sus discípulos le dijeron, pero ¿cómo es posible que usted ahora, siendo un marxista, condene a las FARC? Les contestó, es que no me imagino a Carlos Marx cargando un bulto de coca a la espalda. Y añadió algo que me parece terrible. Si dijo el propio Marx que la religión es el opio del pueblo, en Colombia, desgraciadamente, el comunismo es la coca del pueblo. Quisiera terminar con un breve testimonio. ¿Qué hacemos con la gente que está alzada en armas? Un domingo en mi iglesia, hace ya muchos años, tuve una experiencia brutal. Durante mis años de periodismo activo y político, era odiado por gran parte de la población, como siempre ocurre en esos casos, y por supuesto por la izquierda. Yo defendía a un gobierno que los perseguía. Ese domingo llegó un hombre que había sido guerrillero y dijo que quería contar su testimonio porque ahora era cristiano. No tomé la precaución de escucharlo previamente en mi oficina, como siempre lo hacía, porque el Señor me cegó y me ensordeció. Este hombre subió al altar y en presencia de unas 2000 personas dijo, yo estudiaba en la Universidad Nacional y era el comandante de un comando urbano de determinado movimiento guerrillero. En esa época Darío Silva salía todos los días en televisión en su noticiero. Y una vez recibimos la orden de que se había dictado una sentencia de muerte contra este hombre. Y mi comando era el encargado de ejecutarla. Desde 1979 hasta 1982